Amables televidentes, ¿han visto ustedes a Orlando Menicucci, un artista integrador e integral de la vanguardia dominicana? Un descubridor y criador de la luz, pero aparte de eso, una persona grata dentro de lo que se llama el movimiento artístico dominicano. Hoy Orlando Menicucci es un camino a seguir por todos, por su arte, por su insistencia, su resistencia y al mismo tiempo por todo lo que ha querido hacer con el lenguaje. Hoy lo tenemos aquí con nosotros para dialogar de su arte y de esos llamados estados de la luz. Bienvenido, Orlando, a tu programa Página Abierta con el Arte. Bienvenido a Luis Graham, curador de esa hermosa exposición que se está exhibiendo en la Galería Nacional de Bellas Artes. Señores, los estados de la luz. Los estados de la luz. Bueno, en este círculo de integración, porque integramos y estamos dedicados a ese medio, que es el arte y la vida. Estoy sin palabras, engranojado, porque con todo, viendo en los contextos, un círculo después del agua. Sí. O sea que se trata de estados de los elementos filosóficos de la cultura. Y que es nuestra materia. Yo quisiera que... Yo tengo mucha emoción y puedo, mejor prefiero que No, es que ha sido una experiencia extraordinaria que nos ha emocionado a todos. Orlando, este es nuestro primer programa del año, nuevo año 2022, y tú eres el primer invitado, y Luis Graham Castillo, curador de tu exposición retrospectiva, Los Estados de la Luz en la Galería Nacional de Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, nuestro primer invitado también. Y además es la primera exposición del año en este país. Estamos de valor, de trascendencia, de relevancia. Es un motivo para celebrar, pero además hay que celebrar la dedicatoria a tu persona de la reciente 29ª Bienal Nacional de Artes Visuales, y el otro motivo, el que se te haya otorgado el Premio Nacional de Artes Visuales, una decisión sabia y certera de su comité de selección. Correcto. Sí. Estamos de plácemes aquí. Bueno, en ese caso voy a entrar con las palabras como Gamal me definió muy bien, simbolista, y que toda esa conjunción se diera en un momento del año 22, en un momento del día 12, comienzo del jubileo de la Altagracia, además. Sí. Porque tú sabes cuál es, en ese jubileo son 12 diócesis, 12 estrellas, diócesis, y 12 apóstoles. Entonces, claro. Comenzando el año, número clave, comenzando el año, la primera de las primeras, tenemos entonces unas actividades de jubileo también, porque la patria, cuando hace con los tiempos en tu tierra, en tu territorio geográfico y en tu tiempo espiritual y en su desarrollo de identidades, como son los 100 años que nos implica toda esta dimensión altagraciana. Sí. Estamos en un símbolo de conjunción de luz liberadora, entonces hay jubileo. Jubileo de 100 años que la isla se eleva. Correcto. Ahora mismo casualmente está inaugurándose en Fitur, una presencia, primera presencia. O sea, hay una entrega. Estoy entregando también, porque todas estas conjunciones simbolistas hacen que también esta misma exposición va a tener sus programas especiales. Lo tiene en su naturaleza. En su naturaleza misma, y nos la mantiene entonces activada
concatenante en ese sentido, entonces es genuino. Genuino. Orlando, jubileo, que viene de júbilo, de júbilus, cuyo significado es alegría, festividad. Claro. Sí, celebración. Y en este caso de la luz. De la luz. De la luz. Y comenzando en medio de una nacimiento. Claro. Entonces, este para mí es un programa del círculo. Claro. Sí, el círculo. Claro, una performance. Nosotros le llamamos, qué bueno que le llame Vamos a la círculo, porque conversación. nosotros le solemos llamar laboratorio de ideas. De ideas. Pero es un casualmente, círculo laboratorio. Claro. entonces, circularidad, ritualmente, Sí. aunque no di que fue planificada, pero hay muchas planificaciones que no están planificadas. Claro. Vinculante. 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 Entonces viene el manto Correcto. y te arropa, y nos arropa y nos une, y Así nos es. protege. Así es. Orlando, yo quisiera que Luis Graham Castillo, que es el curador de esta expo, esta gran exposición junto con el maestro Amable López Meléndez, nos diga realmente el proceso de elaboración, el proceso de recepción, el proceso incluso de pasos, obstáculos, crecimiento y acto criador, no creador, no, criador, Sí, se bíblicamente parió. hablando, Sí, de claro, este claro, tipo de sí, exposición. Adelante. Sí, bueno, qué bueno que mencionas Amable porque fue una labor conjunta. Amable López Meléndez, que además se le ocurrió que yo podía ser parte de este equipo curatorial. Y se lo agradezco muchísimo porque es un periodo que yo lo defino de mucho crecimiento para mi persona, como en mi ejercicio curatorial, que es contemporáneo, lenguaje contemporáneo. Es la primera vez que trabajo con un artista que es bisagra, que es ese artista que enlaza una producción nuestra, modernista, con unos lenguajes contemporáneos, porque él mismo encarna esto y navega en ambos espacios, en ambos periodos de tiempo. Entonces, para mí ha sido adentrarme en esos procesos en los que, bueno, mi formación no me lo dio. O sea, a menos que tú te lances a una investigación como esta, no logras unos datos que, sobre todo, lo tuvimos a partir de conversaciones extraordinarias con Orlando. Yo tengo horas y horas de grabaciones, de junte, a veces desahogados, un café en la cafetera o en Puerto Plata caminando por las calles, visitando gente, viendo colecciones, cientos de colecciones. Yo le estoy diciendo que, bueno, cientos de obras, pero en docenas de colecciones. Más de 12 colecciones. Es una Que al epifanía, final logramos una epifanía, un recorrido dentro Sí, de es una revelador. manifestación. Es revelador. Un peregrinaje. Correcto. Sí. Es revelador porque, primero, claro, sabemos que están estas colecciones y sabemos que están las obras de Orlando, pero luego no hay un archivo al que podamos consultar. Fue un proceso de conversar, de identificar contacto. Alguien nos refería a otra persona. Orlando sabía que hay una obra en tal casa, pero debemos llegar a esta casa. Yo recuerdo, hay una obra que vimos en Santiago y fue que nos acercamos a la casa y por la ventana, porque no había nadie, logramos hacer una fotografía allá en el fondo. Ay, sí. Y ahí estaba de Carlos el Doval guerrero, Márquez. el guerrero el Quijote. profesor, el profesor, El Carlos profesor Doval. Carlos Nunca Doval. Sí. esa obra se la quitó de su espalda en su casa, en todo su proceso de Y es una obra que la tenemos en la exposición, Sí, que además sí, sí. hace En dueto uno de- con sí. el guerrero Quijote que tiene el Centro León. Son dos obras del mismo periodo, misma temática, y que están haciendo un diálogo en la sala, pero dos colecciones distintas. Entonces fue muy rico, porque además fue enterarnos de Carlos que... Doval Márquez fue el comisario dominicano de la Cuarta Bienal de Ibiza, España, donde yo gané en la apertura. Sí, el profesor Doval, que es un historiador también, o fue un historiador. Y entonces la obra está en el Castillo del siglo XIII de Ibiza, en la parte de arriba, se llama Cabeza de Diablo Lechón. La Cabeza obra de con diablo. la que- Tremendo título. Sí, Cabeza de Diablo Lechón, 101 países. Entonces, mira qué anécdota.
salió en Italia la publicación creyendo que había ganado Italia por el apellido, por la por el apellido cosa Mencucci. periodística. Sí. Pero no fue así, no fue No. así. Para que tú veas cómo son las conjunciones de Zipango y las Claro, cosas de nosotros, claro. cómo da la vuelta del más ruta. Todos esos signos. Sí. Entonces, está presente eso sí. Como nos pasó, está la exposición de japonés abajo. Sí. Claro. Estaba el embajador, no tuve que ir a hacer una exposición a Japón para decir que No. él estaba en el Zipango. Él estaba ahí. Él estaba en el Zipango. Zipango. Claro, Y claro. entonces nos hicimos las reverencias. Claro. ¿Usted cree que eso yo lo busqué? No. No, claro. Surgió. Sí. Entonces, Se dio. ¿qué quiere decir? Por los portales del mundo, que el nudo gordiano de la comunicación y de todas las cosas van a tener que ser por aquí, por esta isla. Bueno, Vamos a buena ver. hipótesis de trabajo. Sí. Bueno, buena no, hipótesis de trabajo, Ajá, sí. sonríe al turista solamente. No, Sí. no, porque eso ahí, no. lo tuyo es un vínculo mayor. Entonces ese vínculo es nuestro, no es mío. Y yo por primera vez la veo junta. Y ya después de los 70 años puedo decir algo, ¿verdad que sí? No, te puede hasta Me pasar. paso. Te puede pasar. Me puedo Tienes pasar. licencia. Tienes licencia. Gracias. Total. Luis, Yo espero que nos pasemos en el tiempo de las celebraciones en el buen pasar. Claro, es Claro, así. no, en ese Sí, sentido. sí, Siempre pero sí. el trascender es eso, Es pasarse. Es así. Entonces, Luis, ¿qué ustedes quisieron narrar como curadores ahí? ¿Cuál fue lo que se llama el campo narrativo de ese trabajo curatorial, aparte del concepto de descubrimiento, de búsqueda, de pasos, de vínculos, que es la estructura de su trabajo, la poética que ustedes emplearon? Sobre todo lo estamos tratando como rigurosamente es una retrospectiva. Queremos tener todos los momentos de la producción de Orlando desde, bueno, la obra más antigua que tenemos desde del 67 en Sí. la sala. Sí, Cuando él empezó, Justamente. cuando él empezó. Sí, 18 años, sí. Es así. Y es una obra maravillosa, hasta la más reciente que es de ahora. Bueno, la obra más reciente que tenemos, Orlando la terminó el día antes de inaugurar la exposición. Pero Entonces, nace de un rito. sí. Acuérdate que el artista invitado Sí. es García Cordero. Sí. Ópera negra. Ópera Sí, negra. sí, sí. Si la que vimos allá. Sí. Entonces, hermano, sí. tú has visto Y que es- todas mis sí, hojas sí. últimas están en fondos blanquecinos. Sí. Negro, Aquí hay un blanquecino, cambio. gris, Sí, un pero cambio, aquí- pero- Oye, yo comencé, dije, Chichi, voy a hacer un diálogo porque no me va a dejar No, pero- este va mandando vueltas. Sí, sí, va tan sí, No, tropicalizado. no, sí, sí, no. sí, sí, Vamos a sí. llevarlo, si vamos para Sevilla Artes, vamos a llevar a otro estilo de signo. Sí. Y pero ir partiendo, bueno, Claro. eso es parte de la obra. Pero esa obra que está cuando subes al fondo, bueno, La que está sola. que está enorme, que no esté 11 marcada, pies. que parece colgar. Es la Sí, última no, obra es de que a la Orlando. derecha, a la derecha, derecha. a la derecha. Está sí. ese solo cuadro Al cuando tú fondo, entras. en ese cuarto, Eso es una ese estructura cuadro, sí, ese es- de la unificación. Mira, cuando vimos Ese es esa obra, reciente. sí, la más Ese es el reciente. diálogo de la Bienal. Esa De es la mi Bienal. respuesta Sí, dentro del tiempo de la Bienal, sí, fabulosa. del invitado Sí, al homenajeado. sí, ok, el diálogo. ¿No entiendes? Sí, no, no. 3 meses, sí. Graham vio desde el principio. Sí. Todo un Inclusive proceso me hermoso. ayudó a planchar. Enorme, ¿eh? 11 Sí, y pies por cuando 11 la pies. vimos en el 11 taller, por 11, sí. lo que quisimos Bueno, es mostrarla sí. tal como estaba en el Bueno. taller. Señores, Sí. yo creo que estamos diciendo cosas que son, hasta diría yo, sin exagerar, milagrosas. Sí. Pero sobre eso y otras cosas vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Y usted puede seguirnos cada semana y ver esta entrevista con Orlando Menicucci, artista visual, y Luis Gran Castillo, curador de arte, en las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter con el contenido de lo mejor del arte dominicano y caribeño en contexto y en movimiento. Su cita semanal, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Luis Graham, hablábamos del proceso curatorial, de todo lo que implicaba la preparación, la curaduría de esta estupenda exposición, Los Estados de la Luz, retrospectiva de Orlando Menicucci, que abarca la producción desde el año 1967 hasta el año pasado, 2021. 54 años de producción artística, sí. de carrera. Perdón, que te corrija.
hasta hoy. Hasta Hasta hoy, hoy, hasta hoy, claro. Porque, No sigue. porque hasta hoy, además, sí, sí, además sí. esa desviación, Sí. ese descubrimiento de que cuando tú vas por la escalera norte, subiendo a la segunda planta, a la derecha inmediato, tú doblas y con lo que te encuentres con un universo, Sí. con un tótem, Un tótem. ¿no? O sea, con algo que... Luis, sigue tú. Sí, sí. Sigue tú. Mira, son descubrimientos que hicimos en esta investigación, porque lo que vemos es que entonces hay unos periodos de Orlando que son muy marcados. Por ejemplo, su periodo de lo matérico. Y encontramos tantas obras y entonces ahí descubrimos, tenemos que hacer una selección y un programa curatorial que abarque esos periodos y que estén además cercanos. Te vas a encontrar un salón con esa obra reciente que dice Orlando, que trabaja fondos blancos y que es un paisaje con unas intenciones minimalistas, y entonces hay un solo salón de repente para ese lenguaje y ese momento que él está trabajando. Hay otro espacio para lo matérico y otro espacio que tiene que ver... nosotros no solo quisimos en la exposición tener obra bidimensional de Orlando y física, quisimos tener documentación de su persona, su familia. Orlando es además el artista que es, porque yo creo que hay una clave y tiene que ver con la manera como él se relaciona con su entorno y cómo se relaciona con sus allegados, su familia. Orlando es un hombre de la gente y es un hombre de la familia. Yo lo descubrí, a mí me impactó muchísimo cada vez que Orlando me habló de su papá. Una vez me contó que la primera imagen que recuerda es en el taller fotográfico de su papá, revelando fotografía y en ese cuarto de revelado. Esa magia para un niño. Y entonces siempre en la familia estuvo presente su hermano Armando, artista, y entonces con qué tanto le aprende su madre, que además con una conciencia social y política, pero ligada a los procesos artísticos de la ciudad de Santiago, y está presente ahí. Hay una selección fotográfica de esa vida personal de Orlando, hay documentos en sala que pueden ver de otros artistas y críticos hablando de Orlando, libros que usted puede hojear en la exposición, y tenemos estos videos que celebran a Orlando, que además de artista visual y creador, es un actor y es un performer. Es alguien que además trabaja con el cuerpo. De ahí que cuando nosotros analizamos la producción de arte contemporáneo, los lenguajes contemporáneos, si hacemos una cronología, debemos empezar por figuras como Orlando, en estos lenguajes de lo no objetual en el arte. Sí. Quiero apuntar algo que no creo que se le va a ocurrir a mucha gente. Viendo yo esa pose de Orlando, cuando está de espalda a lo que podría ser el público, y se quita el sombrero y lo pone, se levanta y va hacia el oficio. Recordé a Tadeusz Kantor, el escenógrafo, artista y director polaco, que fue uno de los hombres que creó las imágenes más fuertes, subjetivas y perceptivas de lo que era la precariedad del cuerpo y la destrucción. La clase muerta, Fidel. Eso hay que verlo. Sí. Los apuntes de él, que era un pintor, era un artista integral. Y entonces él mismo, porque además Orlando tiene la cabeza de un maestro de teatro. Si se quita el sombrero y lo vemos, estamos viendo ahí a Grotowski, Kantor, Shaina. Oye bien, o sea, y entonces en esta escena, que es una escena, no es de teatro, es más que eso. Es cine. Óyeme, y cine en el sentido de darle categoría al movimiento y a la imagen. Que debemos agradecer que podamos tener ese video en la exposición a Samantha Leoncio, que es la actriz, un video hermoso, con Orlando, y a Jordi Molina, que es el director, y nos han facilitado esta pieza que es extraordinaria. Una pieza que hay que verla, pero para aprender. No, y ya quisiéramos tener el derecho de utilizar el uso público, ¿no? Sí, porque yo bueno, pero no está todavía. A mí me fascinó. Porque además es una pieza de cine que aún tiene un recorrido, sí. Debe ir a festivales y eso. Mira, pero claro. No. Mira, y lo grande de esto es que cuando me convocaron para hacerlo, ellos me dijeron que no. Y yo dije, espérese, yo soy director de arte.
Claro. No, la dirección de arte es de Orlando, total. Sí. ahí. Y esos planos subjetivos. En tu estudio, ¿no? Sí, Y eso es en Casa OM, que es el Casa taller OM, y sí, la es vivienda donde vamos a hacer de el Orlando. jubileo. Sí. Porque sí, luego sí. tenemos un programa que se llama El Triángulo de las Bermudas, Yeah. Museo de Arte Moderno, Palacio de Bellas Artes y Casa OM. Entonces ya vamos a pasar Claro. mascarilla, o sea, va a ser un encuentro de jubileo del día 21 al 31. Porque Porque vino por todo esto, hay que dar gracias. Pero el mira, Museo de esto, Arte Moderno. mira este abanico. Todo está ahí. Sí, no, es Todo como está ahí. celebrando al artista. La película la se Mi casa es llama una instalación, Invocando porque la es Musa. una residencia de Invocando, artistas. sí, claro. Sí, yo sé. Se va Sí, el transformando. motivo de la... Sí, es el artista Ahora- lidiando con el proceso creativo, Ahora, sí, inspiracional. ese gran español, con esas cámaras, entramos a una sinergia y que fue increíble porque ellos van a participar en un concurso al otro día, Sí. a 2 días. Y la... Y entonces se redujo las acciones y la edición fue, nada más, todo eso lo tomamos en un solo día. Wow. Sí, no se ve que eso estaba dentro Es una del poética registro. como No, tú y dices. además Sí, no, muchacho. tropicalizada con esa musa mulata, El contraste. erótica y sensual. Y el contraste. Y el contraste, sí, El claro. contraste de No cuerpos. es la musa europea de lo Exacto. romántico. Sí, hay una cuestión eso. política en Sí, esto. que- claro, es Pero nuestra, fíjate, es nuestra musa. sí. fíjate lo Ella, que carga él. Con ese video ganaron Lo que- el cortometraje de Fashion. Sí. Claro, imagínate. Mira eso. Estupendo, sí. ¿No? Y los pasos de Orlando, los planos detalles, Sí, que sí. son estilemas propios de un tipo de cine, ¿qué te digo yo? Buen trabajo transvanguardista. cinematográfico. Sí, muy sí, bueno. sí, sí. A mí, cuando entré a la sala y lo vi, me quedé No, embelesado. no, yo me quedé ahí, Me quedé, sí. Y lo vi varias veces. porque yo lo vi. Sí, lo he me visto encantó, varias de verdad. veces. Qué bueno, y además en la estrategia Encantó. museográfica, lo que pensamos es que sea un espacio que ya viste todo, Bien. y de repente aquí hay una especie de descanso, porque la música es extraordinaria y está visual, También, sí. y te conecta con otras Además ideas. te Es pasea, Orlando te lleva. también, Sí, claro. pero en otra dimensión. en Sí, pero otra que te cosa. lleva y te trae. Sí, Te ciertamente. interroga. Pero Además de Inclu- que un video provocador. Ciertamente. Inclusive la obra está expuesta, la que yo llevo, porque cuando estamos en el baño, La que hacemos llevas, una cosa de la carga, sí. de sade. Ay, Ya coño, está. Sí, Sad, sí, claro. Sí, Sí, claro. sí, el motivo, ¿no? El Sí, sad claro. poeta. Pues a Sí. El poeta. sad director de el- teatro yo salgo- que el toma cuadro de Peter David. Weiss. Peter Sí. Weiss. Sí, Persecución y asesinato de Jean-Paul Marat. Claro. Marat Sartre. Exacto, Marazza. No, y el cuadro Montado. de David. Entonces, ahí- Jean-Luc David. Entonces Claro, con la sí, obra claro. El motivo clásico. Porque del ¿quién Camino es de que lo Con el mata? brazo colgante, sí, Claro. claro. Charlotte pero con el Corday. Camino de Sí. Santiago. Sí. Que el camino de Santiago. Sí, la Que obra se, que Orlando se la encarna doné a es- Geo Ripley. Es de la colección de Geo. Ah, que no, Sí. hay que decir que en la noche de la inauguración, señores, la que es el inauguración. que está encargado del Camino de Santiago. Sí. Bueno, Sí, para que hay que pero, reírse. pero mira, lo Hay interpretó. que reírse, ¿verdad que sí? Lo interpretó. No, Pero Porque que él se toda esa hizo conjunción personaje. que- Él se hizo personaje de Claro. total. que el vernissage, la apertura, la inauguración. Completamente. Un evento. Performance Sí, hizo claro. e instó allí a lo que se llama la reverencia. Ya. Óyeme, el rito del trabajo. Se unió otra vez. Mira, esa exposición no debió tener a nadie que hable. Sí. Nadie, ella habló. Yo Sí, estoy de acuerdo. sí. Ahí no, Sí. no tenía nadie que hablar. Sí, Habló. palabras. Habló. Sí, pero es una cuestión No, protocolar yo del sé, ministerio. pero te quiero decir ya como arte. ¿Saben por qué? Sí. No debió decir. Porque como dice Cioran, toda palabra es una palabra de más. En ese caso, En ese toda caso, palabra era una palabra de más. Claro, claro. Sí. Nos encanta escucharnos a nosotros mismos. Claro, no, y que entonces las artes Sí. plásticas tiene también sus ¿qué te digo yo? Comunicadores, Sí. que son los que abren. Sí. Pero que esa es una exposición que desde el punto de vista de lo que estamos viendo hasta ahora y lo que el público ve, no necesitaba más que el público acuda, calle y vea. Vea, y contemple. Esos son tres actos y contemple. fenomenológicos de Sí, lo que se llama esa totalmente. exposición. Mira, hay algo que nos pasó. Esa fenomenología de la mirada. De la mirada. Un poco Que azaroso. la llevo a veces en algunas en el- piezas a un mantra visual. Ah, sí, también. claro. un Pero mantra eso visual, es. sí, Son claro. mantras Ese visuales. sonido único, Sí. oye, que podría ser una contradicción porque estamos hablando de la imago. Sí. Y entonces ese mantra hace que esa imago hable, cante, se proyecte y se movilice. Sí. Te digo. Mira, algo que nos pasó es que la noche inaugural, las
Hablamos del Las miércoles piezas- 12 de enero, Las para el piezas no público. tenían ficha técnica y fue, Ajá. y le estoy contando aquí una cuestión muy interna, pero la gente lo debe saber. Pero fue extraordinario porque fue el momento de pensar lo que han dicho muchísimos teóricos, la obra sin mediación. Y entonces la obra por sí sola hablando, sin la mediación de esa información extra, tú sabes. Sí. Entonces fue hermoso, porque igual lo que nos pasaba es que los coleccionistas mismos estaban recorriendo las obras y mostrando a las obras, esta es de mi colección, y se Sí, dieron unos sí. diálogos extraordinarios. Un concepto, la obra sin mediación. Obra bien. Un concepto, abierta, pero un obra concepto abierta. provocador, innovador, La pero obra anticuratorial. Claro. Obra bien. Anticuratorial. A lo sí. Por esta En ese necesidad de sentido, sí, mediación, sí, tú exacto, sabes, sí. en el arte Pero contemporáneo. interesante, ¿no? Sí, Interesante. sí, sí. No hay toda una poética sobre la que hay que volver para explicar la obra de este artista nuestro, que indudablemente nosotros tenemos que acceder. Esa es una exposición que yo incluso la he comentado y he invitado a que vaya gente, pero no que vaya porque va a haber una exposición, sino porque va a realmente aquello dar pie a un espacio. Ese es un diálogo que tú vas. Sí. Y dentro de ese diálogo hay muchas raíces, dimensiones Sí. y conjunciones, que Ese eso espacio. es lo que es la obra. Un espacio. Y una conexión con la historia del arte dominicano Claro. reciente. Con la Porque es vanguardia, con la evidente, modernidad. una cosa que dice Orlando constantemente es, vive invocando a quienes le inspiran y a quienes respeta, a Colson, a Giudicelli, y a Sí. veces me dice, hoy yo soy Colson, y es algo extraordinario. El desdoblamiento es... Pero es evidente Me da que es orden. un artista en una relación directa con su contexto y con su tradición moderna, Totalmente, con la ruptura. totalmente. con la Y- ruptura. y eso se puede observar en la obra de Orlando. O sea, el Claro. recorrido que invitamos a ver ahí, podrán observarlo y ver esa relación a partir de la obra. A mí me gusta más cuando es de giudicelliano que cuando es colsoniano. Pero eso soy yo. Eso soy yo. Porque es uno de grande. Pero también tenemos que hablar, yo veo que está presente de algún modo, de manera implícita en la exposición, del Orlando, que es un artista multifacético, multidisciplinario. El de Orlando, que es curador y restaurador, Y restaurador. que estudió curaduría y restauración en México, que es un México. especialista en la Y materia. Caracas. Esa es Sí, una sí, faceta sí, también. no, Y que es sí, crítico Y de que ha curado no, y que ha restaurado No, Picasso. Sí, ¿entiendes? esto, Sí, eso sí, es una sí, etapa que Bueno. mucha gente no conoce. Bueno, desde el año 73 hasta el año, hace menos de 10 años, yo tuve toda esa, yo puedo contar anécdotas, lo que pasa es que yo nunca puse eso como En la balanza. Sí, Perdón, me parece que se me metió una pajita. el agua, para tomar agua. Sí. Para tomar agua, Sí, sí. La paso. Ok. Inclusive cuando yo estaba restaurando las piezas del padre Villini, ahora que lo está restaurando, Sí. me lo pagaba el Banco Central, la restauración a las monjitas. Y yo en la calle Sánchez tenía casualmente una mesa de restauración que me la hizo Bismarck Victoria, a mi medida. Ay, Bismarck, sí. A mi Sí. medida, con Sí, aquella ya. perfección. O sea, tú tuviste un taller permanente de restauración Sí, siempre todo he ese tenido, periodo de siempre, tiempo. siempre. Entonces, llegaban las monjitas porque tenían que ver lo que yo estaba haciendo. Sí. Ahí en las tardecitas, eso era una maravilla. O sea, tengo muchas anécdotas. Te voy a decir una cosa, en el 74, 73, yo restauré la del Carmen. Era, el Padre Bello nos llevó La Virgen del Carmen. Sí. donde está el juramento trinitario. Lo que me llamaron a mí fue un bloque de concreciones calcáreas. Yo tuve que hacer unos trabajos de electrólisis con mi dinero, porque tú sabes que siempre pasa lo mismo. Sí, no hay. Yo tuve que hacer la bandeja, todas las bandejas, la conductora, guardar las cosas. Pero con un sistema muy también entre físico y físico, que es muy importante, el punto químico y lo físico. Porque Ya. se queda todo o se va todo. Ay, Y más en una cosa tan así, fue apareciendo la imagen. El Carmen estaba ahí, un bloque exacto. escultórico, Sí. talla de. Que había que trabajar. Bueno, va saliendo. Ahí está. Todavía no le ha caído mojo. Ah, Desde el 73. sí, eso 74, significa que la técnica es una Entonces técnica todavía consistente, no entonces nada yo más siento aplicada. que Sí. el juramento trinitario de nosotros está como sin mojo.
Ay, perdón. Se conserva intacto. Sí, quiero preguntarles. Aquellos del jubileo, 21, 26. Sí. Pero entonces toca la coincidencia de cumpleaños el 30. Ah, sí, el 30. No, porque es el 30. Este 30 de enero. Ahí es que tú vas a desembocar, este 30 de Entonces, enero. Sí. Qué coincidencia todo. Bueno, no es una coincidencia. Pero hay O otras sea, coincidencias. Yo no diría. Porque son 70 obras y Orlando tiene como 70 años, ¿no? 71. ¿Y por qué 70 obras del Estado de la Luz? Justo Mira, 70. Sí, al final no tenemos precisamente las 70 porque hicimos como unos ajustes, porque la sala habla. Geográficamente y curatorialmente, cuando estás en el espacio, habla. Claro, logramos unas cosas extraordinarias en esta sala de Bellas Artes. Y es que ganamos espacio expositivo, cubriendo unos ventanales, y entonces pudimos tener al final las cantidades y las obras, como que ideamos del principio que iban a estar ahí. Pero el número se acerca justamente por las obras que entendíamos que eran las representativas de cada momento de Orlando. Entonces llegó ese monto y ese número. Hay algo que yo quiero. Otro símbolo, Sí, claro, claro. para allá, para echarme el agua desde Encima, la bendición como arriba. tal. Entro y veo la fotografía gigante mía. Pero tú sabes de dónde fue que yo me tomé esa fotografía. ¿De dónde? En la casa de Jaime Corso, en Tubagua. Puerto Plata. Y entonces, ¿qué hice? Pa- Que me corto, ¿qué hago? ¿Me corto la vena? Óyeme, sobre eso. Entonces, sobre eso tengo que subir entonces al museo y hacer un performance llevando a la gente que sepan que Jaime Corso Sí. tiene los 40 muralitos pequeños, que hay una sala en la azotea, que es El el tercer Museo piso Corso. de Bellas Artes. Entonces, ¿qué yo tengo que inventarme? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo liberamos a Duarte, Ajá. con el papá de Ney Finkel, el historiador, se terminó en Tubagua para terminar en Tubagua con la cosa liberando a Duarte, pero con Corso. Y el papá. Entonces yo tengo que ir con la hija, que me acompañe, desde la ¿cómo se llama? De la fotografía, Sí. y tocar la puerta Jaime arriba. Claro. Sí. No me diga más nada. Bueno, Espérate, espérate. Vamos a continuarlo todo esto en nuestro próximo segmento. Adelante. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Y recuerde que usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter y ver esta entrevista con Orlando Menicucci, artista visual, y Luis Graham Castillo, curador de arte. Cada semana en las redes sociales y puede seguirnos en su programa Página Abierta con el arte y la cultura, con lo mejor del arte dominicano y caribeño en contexto y en movimiento. Mira, esa manifestación así, esa presencia en el mismo centro de la cúpula de Bellas Artes, en la misma circularidad en su triángulo, había estado el embajador de Japón. Jaime también tuvo su gran esposa. Claro, japonesa. Estamos hablando de Oriente y Occidente. Claro. Estamos hablando de un punto de encuentro. Caminos. Caminos. Entonces esos caminos, yo liberando a Duarte, casualmente cuando se cumplió el bicentenario, que se hizo una cantidad de cosas, nos hicimos unas actividades, la plataforma dominicana de performance, muy importante en Puerto Plata. Muy importante. Ahí es que sucede esta pieza, Liberando a Duarte, que es Liberando una a Duarte, que performance termina hace con liberando Ney también Finkel. a Colson y termina terminando siendo de Tubagua al mundo. Y de la que tenemos la pieza bidimensional, que es registro, es resultado Que en la casualmente la misma hija del historiador la registró y la vamos a limpiar para ese día. Porque entre el jubileo, Sí. es un mandato, es un areíto. Es un arito. Yo pensaba en un rito. Un rito. Sí. Un rito. Un rito.
por eso digo areíto porque va a terminar en jubileo, en la alegría, en una tradición oral de este tipo de cuentos que se transmitían sin ser escritos, en cierta manera. Bueno, estoy muy emocionado realmente de poder de estar siempre hemos estado en conjunciones, Sí, desde Puerto Plata yo siempre iba a las charlas en la gobernación, sí, sobre el Luperón. Ajá. En Puerto Plata, que que yo iba antes. En la tierra prometida. Claro. La tierra prometida. Bueno, pero por esa etapa, ¿no? Pero Sí. tú eres, Orlando Menicucci nació en Santiago de los Caballeros, es santiaguero, Sí. pero es puertoplateño por segunda patria, adoptado, ¿cómo se dice? Puerto Plata te tiene como, sí, No, ya me declararon. lo reclaman Ya lo además, reclaman, claro. sí, No, ya compré sí, lo Siempre reclaman. hacíamos No, bromas ya con compré Darío. mi pedazo de En la tierra. misma- Esa etapa puertoplateña. No, porque el mismo caso que se da a Lambert, como Con dice, Danilo con de los Danilo de los Santos. Con Danilo, sí. De Que Mariola. también es de uno, y entonces vuelve allí se ya, hizo. Y claro, bueno, sí. se ha diseminado, ¿no? En el Cibao. Y además en estos encuentros artísticos, porque hay que ver que Puerto Plata ha sido la cuna de grandes artistas, cineastas, escultores, poetas, ¿no? Y todo. De allí es mucha gente. incluso- Rafael Seno allá y No, Colson aquí. Sí, no, y La ¿qué te escuela digo yo? de acuarela de este país. No, y además Ramón Francisco es de Ramón Francisco era Ramón allá, Francisco sí. puertoplateño. Y Severino gran también poeta, era allá. sí, sí. Y Severino también. Esa tertulia de Ramón Francisco. Sí, no, Sí. esa patria montonera. No, una obra. Tremendo. Entonces yo digo que Sí, desde allí sí. podemos ver los ritmos modernos que se pueden localizar en seguidores de Orlando Menicucci. Algunos que lo afirman con su obra y otros que se lo callan, pero que están allí fecundados por esos significantes de esa luz y esos cuerpos que realmente son cuerpos masculino-femeninos. ¿Tú ves? Sí, porque hay cuerpos ahí que realmente a través de la artisticidad se convierten en valores y en fenómenos de una estética de la mirada y del deseo sobre todo. Yo tengo una pregunta para Luis Graham, que es como, digamos, una pregunta del público, sobre todo porque estoy invitando a mis estudiantes de la maestría en artes visuales de Santiago, de la UAS, y voy a invitar a mis estudiantes cuando se inicie el semestre, mis estudiantes de grado de la UAS, a esta expo que va a ser una tarea, una asignación. Te podría decir, a través del recorrido visual y de la propuesta curatorial que plantean tú y Amable López Meléndez como curadores, el público, digamos, ¿tú crees que el público se hace una idea cabal de la trayectoria de la producción artística de Orlando? Sí, yo creo que lo ¿Es, logra. Es así. Lo logra porque, de hecho, ni siquiera hay un recorrido ideal que sugerimos. Yo creo que en cualquier momento de las etapas, de los que momentos. llegas, vas a entender a Orlando, porque Orlando sigue siendo el mismo. Incluso cuando trata lo matérico, cuando se va a otros lenguajes, te das cuenta que hay cuestiones que se repiten, es la misma preocupación estética, es la misma intención. O sea que ni siquiera estamos sugiriendo un recorrido ideal, si la derecha o la izquierda. Puedes subir a la cúpula que tiene dos vías para subir y desde que llegas, lo que te llame la atención y lo primero que veas, ahí puedes empezar el recorrido. Literal, lo hemos pensado así, que puedas enfrentarte a cualquier lado de la exposición y desde ahí empezar a entender a Orlando. Mira, quiero decirte que en algún momento, en esas conversaciones iniciales, un día, una entrevista que le hice a Orlando me dijo, lo único que yo he hecho en toda mi trayectoria de artista es perseguir la luz. Sí. En todos sus estados. Sí, sí. Eso te Y tiró. ese día yo supe, tenemos un título de exposición. Claro. Sí, Entonces quiero que la gente sepa eso, porque la clave en este proceso ha sido nuestras conversaciones con Orlando, que tiene una memoria prodigiosa y que recuerda cada momento. Y que además nos conecta con su intención en cada momento que se enfrentó al lienzo o al espacio para... Hay un otro lado de Orlando como creador, es el Orlando instalador, por ejemplo, que
por mucho tiempo estuviste haciéndolo y de lo que no tenemos registro, no encontramos registro casi porque algunos archivos se han perdido, pero Yo es lo algo llamaba que queremos ambientación. celebrar. El de la playa, Ambientación. en la playa frente al mar, Sí. en un azul que se perdía y todo, Sí. tú te abrazabas a un crucifijo y todo ese No tipo. tuve que bollar. Sí, tenemos Ya, documentación de eso. pues Eso es sí, el peregrino, que el sucedió en peregrino. plena pandemia, en Semana Santa. No, no, yo lo vi. Extraordinario, sí, sí, sí. Así como hay una obra abierta, Odalis, hay un recorrido abierto Claro. Sí. y una lectura abierta, una experiencia estética abierta. Ciertamente. Entonces podemos empezar por cualquier lado. A ver. Sí, claro, le va a No invitar. está finalizado. Se los digo, desde que cualquier usted sala, llegue sí. hay un espacio que le va a llamar la atención y usted empiece por ahí. Sí. No, porque hay momentos para Ya. la elección. Ya. Sí. El público no tiene una guía fija, debe ser, no, porque además en la geografía visual de la galería, tú ves que tú puedes, por ejemplo, yo no me detuve en el centro, realmente yo siempre tengo el centro como punto simbólico. No, seguí derecho. Lo dejas para el final. Seguí derecho, Sí, sí. recorrí, volví y después salté al tótem, como le digo yo, que está a la izquierda. Y volví otra vez y fui a la sala de documentación. Vi una Sí. señorita que estaba ojeando. Yo no me permití ojearlo porque no sabía si era permitido. Pero Sí, la después idea es que vi lo puedo que ojear. lo puedan ojear. Y yo- No, porque había también catálogos, Sí. esto, escritos. Y entonces, para no desorganizar lo que ustedes habían curado, dije, no, por el momento. Pero después fui y me puse a observar y también me di cuenta de una cosa. No tenemos una verdadera monografía de Orlando Menicucci en la República Dominicana. Un gran pendiente. Lo que hemos dicho y criticado. Señores curadores, escritores, críticos de arte, pero Catálogo razonado, de nivel los de catálogo razonado. artistas que deben Ya. tener el concepto que yo mismo he discutido aquí de catálogo razonado, como dicen los franceses, catálogo raisonné, ¿no? Por Ya. detalle, por parte, por todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos a un artista que como cuerpo, que como vida, es indudablemente limitada por razones obvias, ¿qué queda de ese artista? Todo aparato crítico, toda cultura debe tener realmente un libro abierto del artista. Ahora, Sin duda. Pero eso es una falta en el caso de Orlando, en el caso de muchos artistas. Lo vamos a seguir conversando en la próxima. Pero eso es una cosa De ajena, momento ¿sabe qué tú será? no lo has comprometido Ahora, todavía. No, Quiero- pero cuando nos encontremos. Aquí Bueno, no. aquí. Pero que no basta con este programa. No, Luis, no. porque Tiene ellos que saben que volver. están pero comprometidos. tiene pero son no. 2 meses que va a durar. Mira, No, la semana que viene. yo voy a pues. decir una cosa. Sí. Puedo decir que por primera vez el nombre de Galería Nacional de Bellas Artes existe como espacio, no como historia. O sea, porque siempre se ha dado Sí, sí. evento, pero el trabajo de Raúl Morillo, el trabajo arquitectónico. Sí, hay todo que Él eso. estaba agradecer ahí. muchísimo. Él O sea, estaba porque ahí. en esta yo exposición vi- hubo muchos saltos de amor. Sí, ciertamente. Vamos a hablar. Ciertamente. O sea, si no, tampoco esa conjunción. Por Es la eso- familia misma. Por tuya. eso, Todo, de por, todo, por pero- eso pero- digo, yo conocí a tu hermano, Sí. que él no lo conocía, Sí. y me lo presentaron y todo eso. Yo lo que digo es que tenemos ya que despedirnos, pero yo no quiero que esto no se continúe en la próxima semana. Vamos a ver cómo No, podemos vamos a hacer. hacer Hay que para que hablar. ustedes vuelvan. Hay que hablar. Sería un gusto. En la Oye, próxima hay que hablar de semana. varias ¿Cómo cosas. que no vamos a venir? Eh. Estamos en jubileo. Ay, Hay que hablar. Sí, claro. Amigos De varias televidentes, cosas. Es así jubileo. hemos llegado al final de este su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto. Y sí.